La nieve caía con fuerza aquella tarde, cubriendo cada sendero y árbol del valle. Los ventisqueros azotaban sin piedad, y el viento helado hacía que cualquier ser humano se sintiera insignificante ante la inmensidad de la naturaleza. En medio de aquel paisaje desolado, una joven caminaba con dificultad, apenas protegida por un abrigo fino y unos zapatos desgastados. Era una novia por correo, enviada desde lejos con la esperanza de comenzar una nueva vida, pero la realidad le había mostrado su crudeza de inmediato. Había sido abandonada por el mensajero y las condiciones habían empeorado hasta convertirse en un desafío mortal. Cada paso era un esfuerzo. La nieve se acumulaba sobre sus tobillos, y sus dedos, pese a los guantes raídos, estaban completamente entumecidos por el frío. Su respiración era entrecortada, y su corazón latía con una mezcla de miedo y desesperación. Sabía que no podía detenerse. Si lo hacía, quizá nunca volvería a moverse. Su mente repasaba las historias que había escuchado sobre los lugares a los que iba a llegar, sobre las familias que la esperaban. Pero ahora, sola en medio del blanco infinito, esas esperanzas parecían irreales, casi una cruel burla de su destino. El viento traía consigo un lamento que parecía hablarle directamente al oído. Cada ráfaga le recordaba su vulnerabilidad y la soledad que había aprendido a soportar. Se aferraba a su pequeño equipaje, intentando mantener las pocas pertenencias que tenía a salvo. Entre ellas, cartas de su familia lejana, fotografías de los días felices que alguna vez conoció, y un corazón que aún, a pesar de todo, seguía abierto a la posibilidad de amor y cuidado. Pero con cada paso que daba, sentía que el frío se metía dentro de ella, y que la esperanza comenzaba a desvanecerse. Fue entonces cuando lo vio. Entre la neblina y los copos de nieve, apareció la silueta de un hombre. No podía distinguir los detalles a distancia, pero había algo en su postura que transmitía seguridad y fuerza. Caminaba hacia ella con paso firme, sin mostrar miedo ante la tormenta. Su vestimenta era robusta, típica de un guerrero acostumbrado a la dureza del invierno y de la vida en la naturaleza. Sus ojos, oscuros y atentos, parecían percibir todo a su alrededor, y algo en la mirada de la joven supo que podía confiar en él, aunque su instinto le decía que aún debía mantener la cautela. Cuando se acercó lo suficiente, el hombre habló con voz profunda y calmada. Debes estar helada y exhausta. Ven, acércate. No puedes sobrevivir así mucho tiempo. La joven, con los labios temblorosos y la nariz enrojecida por el frío, asintió apenas, incapaz de articular palabra. El guerrero Lakota se acercó con cuidado, extendiendo una manta gruesa que había llevado consigo. Esto te mantendrá caliente. Camina detrás de mí. Conozco un lugar donde estarás segura esta noche. Ella sintió un alivio inmediato, una sensación que no experimentaba desde que comenzó su largo viaje. Sus piernas flaquearon, y él la sostuvo por los hombros, ayudándola a avanzar. Cada paso que daban juntos hacía que el viento pareciera un poco menos cruel, y que la nieve, aunque seguía cayendo, se convirtiera en un mero telón de fondo de su encuentro. El guerrero hablaba poco, pero su presencia transmitía una seguridad que era imposible de ignorar. A cada instante, ella sentía que no estaba sola, que alguien se preocupaba por su bienestar, y que quizás, finalmente, podría encontrar un refugio en este mundo frío y despiadado. Al cabo de un tiempo que pareció eterno, llegaron a un pequeño refugio construido con troncos y pieles. El interior estaba cálido gracias a un fuego encendido y a la protección de las paredes. La joven se dejó caer sobre el suelo cubierto de pieles, agradecida por cada grado de calor que sentía en su cuerpo. El guerrero Lakota la ayudó a quitarse los zapatos empapados y la cubrió con mantas adicionales. Ella temblaba, pero no de frío esta vez, sino por la mezcla de miedo y alivio que la embargaba. Durante la noche, él no habló demasiado. Se dedicó a cuidar del fuego, asegurándose de que no se apagase, mientras la joven recuperaba lentamente la fuerza que había perdido durante su travesía. Podía escuchar el ritmo de su respiración, regular y constante, y eso le daba una extraña sensación de paz. Por primera vez en horas, tal vez días, sintió que podía descansar, que no estaba sola y que alguien realmente se preocupaba por ella. La seguridad que emanaba el guerrero era reconfortante, y la joven comenzó a creer que tal vez su destino no estaba sellado por la tormenta, sino que aún podía ser moldeado por actos de bondad y protección. Al amanecer, cuando la tormenta empezaba a ceder y la luz del sol iluminaba la nieve todavía fresca, la joven despertó con una mezcla de curiosidad y gratitud. Se incorporó lentamente y miró a su salvador.
Él le sonrió con suavidad, sin necesidad de palabras. Estás a salvo, dijo simplemente. Permanecerás aquí hasta que puedas continuar tu camino, y mientras tanto, tendrás comida, calor y un lugar donde descansar. Ella no pudo evitar sentir un nudo en la garganta. Por primera vez, no se sentía como un objeto en el mundo, ni como alguien a quien se le debía nada. Por primera vez, se sentía vista y cuidada, no solo por su aspecto físico, sino por lo que era, una persona digna de respeto, cuidado y protección. El guerrero había transformado su miedo en esperanza, su desolación en refugio, y su soledad en compañía. Los días que siguieron estuvieron llenos de pequeñas rutinas que ayudaban a la joven a recuperar no solo su fuerza física, sino también su confianza. Él le enseñó cómo mantenerse segura en el bosque, cómo encender un fuego sin depender de herramientas modernas, y cómo observar la naturaleza para encontrar alimento y agua. Cada lección, aunque sencilla, estaba impregnada de respeto y paciencia. Ella comenzó a sentirse parte de ese mundo, y aunque sabía que algún día debería continuar su viaje, también entendió que había encontrado un lugar donde pertenecía, aunque fuera temporalmente. Con el tiempo, su vínculo creció más allá de la simple protección. Ella comenzó a confiar en él, a compartir su historia y sus miedos, y él escuchaba con atención, sin juzgar ni apresurarla. La tormenta que casi la había destruido se convirtió en el punto de partida de una relación basada en la confianza, el respeto y la humanidad. La joven entendió que no todos los encuentros estaban destinados a causar dolor. Algunos, como aquel, podían transformar completamente la vida de alguien. Finalmente, cuando la nieve comenzó a derretirse y la primavera mostró su rostro sobre la frontera, la joven estaba lista para continuar su camino. Pero ya no era la misma persona que había comenzado sola y temblando en la tormenta. Había encontrado fuerza, refugio y la certeza de que podía superar cualquier adversidad. El guerrero Lakota, con su presencia firme y su bondad silenciosa, le había mostrado que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay alguien dispuesto a tender una mano y dar abrigo a quienes lo necesitan. Y así, la joven partió de aquel refugio, no como alguien desamparada y abandonada, sino como alguien que conocía el valor de la solidaridad, el poder de la empatía y la importancia de tener un lugar seguro en el mundo. Su corazón llevaba consigo la gratitud y la memoria de aquel guerrero que, con un gesto simple y decisivo, había salvado su vida y le había dado un hogar, aunque fuera por un breve tiempo. La nieve caía con fuerza sobre la llanura abierta, cubriendo cada sendero y árbol con un manto blanco que parecía interminable. Los copos golpeaban con dureza, y el viento helado azotaba la piel de cualquiera que osara aventurarse afuera. En medio de aquel paisaje desolado, una joven avanzaba con dificultad. Sus pasos eran torpes y pesados, pues sus zapatos estaban empapados y desgastados, y su abrigo, aunque decente, no era suficiente para enfrentar la furia del invierno. Era una novia por correo, enviada desde tierras lejanas con la esperanza de iniciar una nueva vida junto a un hombre que ni siquiera había conocido en persona. Sin embargo, la cruel realidad la había abandonado en medio de la tormenta, sola y vulnerable. Su respiración era entrecortada, y cada paso requería un esfuerzo titánico. Sus manos y pies estaban entumecidos por el frío, y su corazón latía con un miedo creciente. Sabía que no podía detenerse. Si lo hacía, quizás nunca volvería a levantarse. Mientras avanzaba, su mente repasa las cartas que había recibido de la familia de su prometido, los promisorios mensajes de bienvenida y afecto que ahora parecían una broma cruel. La soledad y el miedo eran aplastantes. Cada ráfaga de viento parecía querer arrastrarla, y cada copo de nieve que se pegaba a su rostro le recordaba su frágil condición. Fue entonces cuando lo vio a lo lejos, la silueta de un hombre caminando entre la nieve, firme y decidido. No podía distinguir los detalles a esa distancia, pero algo en su porte transmitía seguridad. Vestía ropas robustas, propias de un guerrero acostumbrado a la dureza de la vida en la naturaleza. Sus ojos, profundos y observadores, parecían captar cada movimiento de la joven, y aunque no la conocía, sabía que estaba en peligro. Al acercarse, habló con voz profunda pero calmada: debes estar helada y exhausta. Acércate, no puedes sobrevivir así mucho tiempo. La joven apenas pudo asentir. Su cuerpo estaba al límite, y sus piernas temblaban tanto por el frío como por el agotamiento. El guerrero Lakota no dudó, extendió una manta gruesa y cálida, cubriendo sus hombros y ofreciéndole un soporte firme para caminar junto a él.
Cada paso que daban era una lucha contra el viento y la nieve, pero con cada metro recorrido, la joven sentía que la desesperación se transformaba lentamente en esperanza. Por primera vez en horas, sintió que no estaba completamente sola, que alguien se preocupaba por ella y que podía confiar en su guía. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegaron a un refugio pequeño pero seguro. Construido con troncos y cubierto con pieles resistentes, el interior ofrecía calor y protección contra la tormenta. El fuego crepitaba en el centro de la estancia, llenando el espacio con un resplandor acogedor y un calor reconfortante. La joven se dejó caer sobre las pieles, temblando, mientras el guerrero Lakota la ayudaba a quitarse los zapatos empapados y la cubría con mantas adicionales. Por primera vez, su cuerpo sintió alivio del frío, y su corazón experimentó un suspiro de alivio. El guerrero no hablaba demasiado, pero su presencia silenciosa era suficiente. Él se dedicó a cuidar del fuego, asegurándose de que no se apagase, mientras la joven recuperaba lentamente la fuerza que había perdido durante su travesía. Podía escuchar su respiración tranquila y constante, y eso le daba una sensación de seguridad que nunca antes había conocido. Por primera vez desde que había comenzado su viaje, sintió que podía descansar y confiar. El miedo que la había acompañado durante horas comenzaba a disiparse, reemplazado por la gratitud y la tranquilidad. Al amanecer, la joven despertó con una sensación de alivio. La tormenta había amainado, y la luz del sol iluminaba suavemente la nieve todavía intacta. Observó al guerrero Lakota, quien la miraba con atención y cuidado. «Estás a salvo ahora», dijo con voz firme pero amable. «Permanecerás aquí hasta que puedas continuar tu camino, y mientras tanto tendrás comida, calor y un lugar donde descansar». A medida que pasaban los días, la joven se adaptó al refugio y al ritmo de la vida junto al guerrero. Él le enseñó cómo mantenerse segura en la nieve, cómo encender un fuego sin herramientas modernas y cómo observar la naturaleza para encontrar alimento y agua. Cada lección estaba impregnada de paciencia y respeto, y la joven comenzó a sentir que formaba parte de aquel mundo hostil. Aprendió a confiar en él y en sus habilidades, y al mismo tiempo, comenzó a recuperar la confianza en sí misma. Su vínculo con el guerrero creció más allá de la protección física. Ella compartía historias de su pasado, sus miedos y sus esperanzas, y él escuchaba sin juzgarla. A través de su compañía, la joven aprendió que no todos los encuentros en la vida estaban destinados a causar dolor, algunos podían ofrecer salvación y esperanza. La tormenta que casi la había destruido se convirtió en el punto de inicio de una relación basada en la confianza, el respeto y la humanidad. Cuando finalmente la nieve comenzó a derretirse y la primavera asomó su rostro sobre el paisaje, la joven estaba lista para continuar su camino. Sin embargo, ya no era la misma persona que había comenzado sola y aterrada en medio de la tormenta. Había encontrado fuerza, refugio y la certeza de que podía enfrentar cualquier adversidad. El guerrero Lakota, con su bondad silenciosa y firme, le había mostrado que incluso en los momentos más oscuros, alguien podía tender una mano y ofrecer calor y protección. Antes de partir, la joven miró a su salvador y le agradeció con lágrimas en los ojos. Él simplemente asintió, comprendiendo que no necesitaba palabras. Su gesto había cambiado no solo aquella noche, sino toda su vida futura. La tormenta había terminado, pero el impacto de su encuentro perduraría para siempre en su corazón. Había aprendido que la esperanza puede surgir en los lugares más inesperados, y que un acto de bondad puede transformar completamente el destino de alguien. Y así, con la nieve derritiéndose bajo sus pies y el sol brillando sobre el valle, la joven avanzó hacia un nuevo comienzo, llevando consigo la memoria de aquel guerrero que le había dado abrigo, refugio y, sobre todo, una razón para creer en la bondad humana. Su vida ya no estaba marcada por la desolación y la soledad, sino por la fortaleza, la gratitud y la certeza de que incluso en los tiempos más difíciles, siempre hay alguien dispuesto a ayudar y a ofrecer un hogar, aunque sea por un instante.